Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar Amén, su palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, esta mañana, porque, Señor, gracias, porque tenemos la vida, porque si hoy estamos aquí de pie es porque tú nos has bendecido con la vida, Señor. Podemos mirar al cielo y contemplar la grandeza y saber, Señor, que de todas aquellas células, Señor, que en algún momento viajaron para dar vida en el vientre de nuestras mamitas, nosotros fuimos la más fuerte y la que tú escogiste para que estuviéramos en esta tierra cumpliendo un propósito maravilloso para ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que nuestra vida tiene valor y tiene sentido, Señor, y que cada día, aunque sea un desafío, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, Señor, que tú estás con nosotros y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Gracias por tu protección, por tu amor, por tu gracia, y te ruego, mi amado Señor, que sigas en esta hora con tu presencia llenando el corazón de mis hermanos y mi corazón, y que, Espíritu Santo, tú te muevas y traigas esa unción para que nosotros podamos entender la palabra, escucharla, que venga como una semilla a nuestro corazón y podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús, Señor, toma control de mis gestos, mis palabras. Toma control de este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias por el privilegio que me das de predicar el mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, que se escucha hasta los cielos. Un aplauso grandote, grandote para el Señor. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esta mañana quiero decirles que estamos en un mes donde se rinde homenaje a las madres, ¿cierto? Porque el Día de las Madres tiene que ser todos los días. Por eso digo yo que este es el mes en que se rinde homenaje, porque todos los días las mamitas deben de ser dignas de respeto, de amor, de cariño, de honra. Y este fin de semana es como la fecha titular de la celebración. Hoy están los restaurantes llenos, ¿cierto? Hoy van a buscar almuerzo y algunos llegan tarde y les toca comer allá lo que quedó de todo lo que llegaron los demás primero. En el servicio del fin de semana pasado, el Señor nos llevó a ver la vida de Noemí y de Ruth. ¿Cuántos estuvieron en esa predicación hace 8 días? Bueno, los que no estuvieron, yo les invito para que por favor la vean. Ahí está grabada en YouTube, la pueden ver también por Facebook. Y pudimos leer cómo fue ese resultado tan trágico cuando Noemí y su esposo, que se llamaba ¿cómo? Elimelec, ¿no? Noemí y Elimelec salen de Belén de Judá y se van a Moab. Y también vimos cómo llega Ruth, la moabita, a la vida de esta familia al casarse con uno de los hijos de esta pareja matrimonial que salieron allí de Judá hacia Moab. Pero que luego muere el esposo de Noemí y años después sus 2 hijos, y queda ella con sus 2 nueras, las 3 viudas. Y Noemí regresa con Ruth a su lugar de origen, a Belén, y luego Ruth hace una declaración con un sello de pacto que está allí en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, que dice: a donde tú vayas, yo iré; donde tú vivas, yo viviré; tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios; donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán; que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Eso fue lo que le dijo Ruth a Noemí, ¿cierto? Una declaración poderosísima. Pero vimos cómo Dios de esa situación tan trágica redime a estas 2 mujeres y les devuelve la honra y la dignidad. Y yo quiero decirte a ti, mamá, mujer, Dios te va a devolver la honra y la dignidad. Yo no sé si usted toma esta palabra esta mañana para usted, pero el Señor te va a devolver la honra y la dignidad. Y es tanto que permite que la unión matrimonial entre Boaz y Ruth, ¿se acuerdan que Ruth se casa con un hombre familiar de allí de la familia? Se llamaba Boaz, muy adinerado, y hace que naciera un niño llamado Obed, el cual cuando creció llegó a ser el padre de Isaí y abuelo ¿de quién? Del rey David, el rey David, y del cual terrenalmente viene la descendencia del Mesías, el Señor Jesús, a través de José y María. ¿Cuántos están aquí? Qué cosa tan tremenda las que descubrimos nosotros a través de leer las Escrituras, ¿no? Cómo cada detalle del Señor está perfectamente hecho. En la predicación anterior hemos hablado
Y habíamos dicho que esa declaración de Ruth no solamente fue escuchada por Noemí, sino que también fue escuchada ¿por quién? Por Dios. Fue escuchada por Dios desde el cielo. El mismo Señor estaba escuchando esa declaración tan poderosa que estaba haciendo allí Ruth. Esa declaración con esa firmeza y esa seguridad nos hace entender que había una actitud de reconocimiento y de obediencia total al Dios de Noemí, que ahora ella también lo aceptaba como su Dios. Ruth lo aceptaba ahora como su Dios, que es nuestro Dios también. Aleluya. El mismo Dios que dice allí la palabra es nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Es nuestro Dios. Entonces allí estaba Ruth con una actitud de obediencia, de firmeza, con una entrega total de obediencia a Dios. Una actitud de obediencia y reconocimiento a los mandatos y preceptos de Dios, abandonando su pasado y con una decisión absoluta de seguir a Dios por encima de cualquier cosa. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Una total y absoluta decisión de decir: yo voy a seguir a Dios, voy a seguir sus preceptos, voy a seguir sus mandatos, voy a hacer lo que Él dice. ¿Cuántos estamos aquí? Yo creo que Ruth, como muchos de nosotros como padres, cuando tuvo a su hijo Obed, ¿se acuerda? Ella se casa con Boaz y tiene allí a Obed. Tuvo que empezar junto con vos a enseñarle las cosas de Dios y a guiarlo en esos primeros pasos de niño, de pequeñito. Los primeros pasos físicamente, ¿cierto? Cuando uno aprende a caminar, pero también en esos primeros pasos del conocimiento espiritual de Dios. Las mamás, cuando uno está pequeñito y uno está aprendiendo a caminar, llegan y lo cogen a uno de los bracitos, ¿cierto? Entonces empiezan con uno a ver un patito, otro patito, un patito, ¿cierto? Y lo van llevando ahí al bebé y el bebé va caminando y la mamá, a ver, dale por acá, bueno, por aquí no, por aquí. Y lo van guiando a uno como un bebé. De esa misma manera yo pienso que allí Ruth tuvo que haber guiado a Obed, pero también no solamente en esos pasos físicos, sino también en los pasos del conocimiento espiritual acerca de Dios. Hace 2 semanas hablamos del cuidado y de cómo muchas veces nosotros descuidamos las cosas que son trascendentales, importantes e imprescindibles para nuestras vidas, como es la relación con el Señor. ¿Se acuerda cuando hablamos acerca de qué es lo que tenemos que cuidar? Nuestra relación con Dios. ¿Recuerdan de las cosas que tenemos que cuidar? Hablamos de las cosas que tenemos que cuidar de la familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestra relación con Dios. Hablábamos también de cuidar las personas que aquí en la iglesia el Señor nos ha asignado, las personas que han llegado, del cuidado que tenemos que tener los unos por los otros. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces hablábamos de que a veces descuidamos las cosas que son trascendentales, importantes, imprescindibles, como en nuestra relación con el Señor. Descuidamos las cosas que tenemos, de las cuales tenemos que tener mucho cuidado, pero también nosotros tenemos que tener mucho cuidado y dar esos pasos correctos en nuestro caminar con el Señor. Dar esos pasos correctos. A veces nos descuidamos y olvidamos mantener y dar esos pasos correctos. En un principio pareciera que arrancamos bien, pero en un momento u otro en la vida empezamos a andar por donde no es y nos vamos desviando y no nos vamos dando cuenta. Cogemos caminos que no tenemos que caminar. Y cuando hablamos de caminos, pues hay que dar pasos, ¿cierto? Porque si yo hablo de caminar y estuve caminando, quiere decir que yo estuve dando ¿qué? Pasos para ir hasta allá. Me tuve que desplazar. Salmo 119, versículo 133, dice la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 133. Dice: afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Mis hermanos, tal vez en un principio aprendimos a caminar, pero a veces las atracciones de este mundo y las mentiras del enemigo nos llevan por otro lado y olvidamos los pasos que tuvimos que dar y que fueron base cuando empezamos nuestra vida cristiana.
O digamos para alguna persona nueva, no sé si de pronto una persona nueva nos acompaña hoy por primera vez, que no haya conocido al Señor Jesucristo y que no haya recibido al Señor como su Señor y Salvador. ¿Hay alguna persona nueva esta mañana aquí? ¿No? Muy bien. O también puede suceder para una persona nueva que lleva muy poco, tal vez no sabe cómo dar esos primeros pasos y cómo consagrarnos y vivir una vida direccionada y guiada por el Espíritu Santo en la voluntad de Dios y a través de la palabra. Porque a veces llegamos y decimos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es esto? ¿Qué debo hacer? O en algún momento lo aprendimos, pero nos desviamos, cogimos otro camino equivocado y nos fuimos. Nos desviamos del camino. Deuteronomio 33, versículo 3. Dice allí la palabra: Él ama verdaderamente a su pueblo. Todos sus santos están en sus manos. Ellos siguen sus pasos y aceptan sus enseñanzas. ¿Siguen qué? Sus pasos. Él ama verdaderamente a su pueblo. Todos sus santos están en sus manos y ellos siguen sus pasos. ¿A cuáles santos se refiere? A usted y a mí. Y ellos siguen sus pasos. Mis hermanos, hoy vamos a escuchar algunos pasos que son trascendentales en nuestro caminar con el Señor. De pronto algunos dirán, yo ya sé, eso lo estoy haciendo, gloria a Dios. Algunos dirán, no, Jorge, yo la verdad siento que no me desvié, algo me pasó, algo me sucedió. O alguien nuevo dirá, yo no he podido todavía saber cómo tengo que arrancar con el Señor y cómo me tengo que relacionar. Amén. Y el título de esta predicación, para los que están tomando apuntes, se llama Pasos que afirman nuestro caminar con Dios. ¿Cómo se llama? Pasos que afirman nuestro caminar con Dios. Entonces, hoy vamos a ver 75 pasos esta mañana, muy breves. ¿Qué pasó? ¿Muchos pasos? Pero vamos a empezar con el primero, ¿cierto? Hay que arranquemos con el primero. Paso 1, amor e identidad. ¿Cómo se llama el paso 1? Amor e identidad. ¿Cómo se llama? Amor e identidad. Marcos capítulo 12, por favor, versículo 28. Allí el Señor habla del primer y gran mandamiento. Y dicen allí, maestro, le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, digámoslo todos, amarás al Señor, tu Dios, con todo, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dices, depende toda la ley y los profetas. Mis hermanos, mire lo que dice aquí el Señor. El primero es: amarás a Dios. ¿Con qué? ¿Con pedazos de lo que usted tiene? Con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todo su ser. Dios desea que le amemos ¿con qué? Con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Amor. El primer paso es ¿qué? Amor e identidad. Mis hermanos, la base sobre la cual se fundamenta nuestra relación con Dios es entender que Él me amó y que yo debo amarlo a Él. Y ese amor que Dios coloca en mi corazón, que me lleva a amarlo a Él, me lleva también a amar al prójimo, a aquel que tiene de mí misericordia. Ustedes se acuerdan cuando el Señor habla de la parábola del hombre que fue golpeado, maltratado, y que pasa un levita, un sacerdote, y que al final pasa un hombre samaritano y lo recoge, y con vino y con aceite le lava las heridas. Y entonces el Señor Jesucristo dice: ¿quién fue el prójimo de ese hombre que golpearon? Y dice: aquel que tuvo de él misericordia.
Y eso nos lleva a nosotros a entender entonces que la base sobre la cual se fundamenta nuestra relación con Dios es entender que Él me amó primero. Algunos dirán, ¿cómo así que Dios me amó primero? ¿Cómo así que Dios me buscó? Él me amó. Primera de Juan capítulo 4 y 19 dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Mis hermanos, ¿quién fue el que dio el primer paso? Dios. Dios dio el primer paso. Él nos amó primero, dice la Escritura. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel quien en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cómo así que no se pierda? ¿Me puedo perder? ¿Un ser humano se puede perder? Sí. Si no cree en Cristo, sí. Por eso es tan importante que nosotros seamos conscientes de que sin Cristo estamos perdidos y que la humanidad se está en este momento perdiendo. Y que somos portadores ¿de qué? De la verdad. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que al mundo. Mis hermanos, en esta generación los hombres están amando más las tinieblas. Y hay muchas tinieblas. Y hombres de Dios se están dejando arrastrar por esas tinieblas, porque son muy sutiles, son así todas bonitas. Acuérdense que la palabra del Señor dice que Satanás se disfraza como ¿qué? Como un ángel de luz, todo bonito, todo atractivo, todo inofensivo, como quien dice tranquilo, que no pasa nada. Y esta generación y las generaciones que no conocen al Señor se están dejando arrastrar hacia las tinieblas. Un poquito por allí, un poquito por acá, eso no pasa nada, hoy es solamente. Porque sus obras eran malas, dice la palabra, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mis hermanos, las obras de las tinieblas nada tienen que ver con las obras de Dios. Primer paso: amor e identidad. Dios nos amó primero. Dios puso amor en tu corazón. Está ahí. ¿Sabe por qué? Porque el fruto del Espíritu está compuesto por algo que es lo primero, que es amor. Dios puso amor en mí. ¿Puedo amar? Sí, mi hermano, sí, mi hermana. Porque Dios te amó, y eso te lleva a amar a tu prójimo, lo cual quiere decir que no hay excusa. Y si yo tengo problemas para amar, va a dígale al Señor: Señor, muéstrame cómo es esta palabra y cómo es caminar con ella. Revélala a mi vida, cómo yo amo, cómo yo me convierto en una persona que aprende a amar a las personas que tengo al lado, cómo yo me convierto en una persona que puedo entender a aquella persona que está pasando una dificultad sin que yo lo tome personal y me agarre con esa persona, sino que yo pueda ver qué es lo que le acontece y por qué esa persona está así, y yo pueda ayudar a esa persona. En tu nombre, Señor Jesucristo, para que tú te lleves la gloria. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Juan capítulo 1, 12, versículo 1, capítulo dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser unos totales desconocidos. No, ¿de ser qué? Hechos hijos de Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Pueblo de Dios, hijos de Dios, amor y identidad. Identidad como quienes, como hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, dice aquí el apóstol Juan,
para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos, dice aquí el apóstol. Diga a la persona que tiene al lado: usted y yo somos hijos de Dios, amados, y sabemos amar. Amén. Paso número 2. Si vamos rápido, son 75. Paso número 2. Relación con Dios. ¿Cuál es el paso número 2? Relación con Dios. Mis hermanos, el Señor, cuando inició su ministerio público aquí en la tierra, porque Él nunca ha dejado su divinidad, acuérdese que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dijo el apóstol Juan para recordarle a la iglesia: en el principio era el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. ¿A quién se refiere el verbo? A Jesús. En otras versiones dice la palabra. Dice: en el principio era la palabra, y el verbo era, la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesús es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Hijo de Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mis hermanos, tenemos muy claro que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios, para que usted no se deje enredar por allá con otras cosas, porque ahí está la palabra que se lo está diciendo. Él estaba con Dios desde la eternidad, siempre ha estado, jamás ha perdido su divinidad, a pesar de que estuvo aquí en la tierra. Y cuando el Señor inicia su ministerio, llama a sus discípulos. Los que de pronto no saben dónde están el listado de los discípulos, los 12 principales, los puede encontrar en Mateo capítulo 10, versículo 2. Aunque con la tecnología usted escribe ahí en Google: dígame dónde están los 12 apóstoles en la Biblia, y ¡fum!, le aparece de una vez. Con el famoso GPT ahora que está funcionando esta nueva tecnología de inteligencia artificial. Mateo 10, capítulo 2. Entonces ahí dice: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes: el primero, Simón, también llamado Pedro; luego Andrés, el hermano de Pedro; Santiago, hijo de Zebedeo; Juan, el hermano de Santiago; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos; Santiago, hijo de Alfeo; Tadeo, Simón, el celote; Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Allí están los 12 apóstoles. Y el Señor, en la medida en que los hallaba y se encontraba con ellos, se acercaba y les decía: sígueme, sígueme. Y dice la palabra que ellos dejaban lo que estaban haciendo y se iban con el Señor. Y ese seguirle fue el comienzo de una relación muy estrecha de Él con cada uno de ellos. ¿Cuál es el segundo paso? Relación con Dios. Relación con Dios. Y ese fue el comienzo de una relación muy estrecha del Señor Jesucristo con cada uno de sus discípulos. Y la palabra viva, el verbo, como dice Juan, les empezó a enseñar los mandatos, los preceptos de Dios, su palabra, y les enseñó cómo orar. Se reveló a ellos y les demostró que Él era el Mesías, el Salvador, conforme a lo que había predicho los profetas en el Antiguo Testamento. Y más cuando Él resucitó y lo vieron subir al cielo y está sentado a la diestra de Dios con todo poder, con toda grandeza, con toda gloria, intercediendo por nosotros, porque Él está a nuestro favor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele gloria al Señor Jesucristo. Escúcheme. Usted tiene que identificarse que tiene un Dios poderoso. Usted no tiene un Dios así chiquitico. Sálgase de ese contexto religioso. Piense que el Dios que creó los cielos y la tierra está de su lado. Está a su favor. Usted es un hijo. Amor y identidad. Amor e identidad. ¿Relación con quién? Con Dios. Relación con el Señor.
Mis hermanos, y hay dos cosas fundamentales para construir y permanecer en esta relación con el Señor, y se llaman la oración y la palabra. ¿Cómo se llaman? Oración y palabra. Póngame usted sus manos así. Quiero que esta manito me la ponga así. Y quiero que esta otra usted venga y me la ponga así. Oración y palabra. Oración y palabra. Comunión con Dios. La oración es la expresión más viva de la relación que el cristiano puede tener con Dios, y nos brinda, mis hermanos, la oportunidad de introducirnos en la presencia de Dios. Nos acercamos a Dios para adorarle, presentarle nuestras necesidades, pedirle ayuda y mostrar nuestro agradecimiento. Diga a la persona que tiene al lado: tenemos que ser agradecidos con Dios. Él lo hizo todo por ti y por mí, para que estuviéramos aquí en bendición. Agradecidos. Mis hermanos, el Señor Jesús nos enseñó y nos dio ejemplos sobre la importancia de orar. Marcos capítulo 6, versículo 46. Marcos capítulo 6, versículo 46, dice allí: y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Lucas capítulo 9, versículo 28. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió al monte ¿a qué? A orar. Miren lo que el Señor nos está mostrando, la importancia que tiene para el cristiano, para el creyente, ¿la qué? La oración. Porque la oración nos introduce a la presencia ¿de quién? De Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Paso 2. Lucas capítulo 18, versículo 1. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Cómo así? Espérenme un momentico. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Saben qué parábola era esa? La de la viuda. ¿Se acuerdan? Que se presenta delante del juez injusto. Una viuda que quería que le hicieran justicia ante un juez injusto, y el juez la ignoraba y la ignoraba, y ella iba y iba: quiero que me hagan justicia, hasta que el juez dijo: uy, no más, vamos a hacerle justicia a esta señora, por Dios. Ya estoy cansado de que esté aquí todo el tiempo, dele y dele y dele y dele y dele. Y así es nuestra oración. Por eso el Señor dice aquí: la parábola es para enseñarles a los discípulos que ellos debían de orar en todo tiempo y no desfallecer. Mis hermanos, ante cualquier situación, usted debe orar, ir allá al Señor, presentarse delante de Él, entrar en su presencia, buscar su consejo, buscar su dirección. ¿Estamos aquí, iglesia? En el versículo 6 allí de Lucas capítulo 18, capítulo 18, versículo 1 al 6, dice, el versículo 6 dice: entonces el Señor Jesús dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final. Mire lo que está diciendo. Después de que la viuda insistió una y otra vez, dice aquí el Señor en pregunta: ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama de día y de noche? ¿Clamar cuándo? De día y de noche. Una vez la pastora nos decía aquí que había que orar en el carro, orar cuando vamos a un lugar. Estamos orando por protección, estamos con el Señor: Señor, ¿por dónde voy? Todo el tiempo, porque somos hijos de Dios, tenemos una identidad como hijos de Dios. Amor y identidad, comunión con Dios, oración, palabra. Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice aquí el Señor: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos.
les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. ¿Orar a quién? Al Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y cuando ores, no parlotees. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Hay otros que dicen van a repeticiones, ¿cierto que sí? Los que tienen algunas versiones allí. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles, que piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras. Para los que vienen de la iglesia tradicional, ustedes saben que eso es de repetir y repetir, Dios no sé qué, si sé cuándo, y por aquí, por allá, y dele, y dele, y dele, y dele. Y las vanas repeticiones todo el tiempo. Y aquí dice el Señor, piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Dice, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera. ¿Y cómo le enseñó? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Qué pasó? Los vi a todos como, levante su voz, hágase su voluntad. Danos. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, porque tuyo el reino, el poder. Den un aplauso al Señor. De Él es el poder, de Él es la gloria, de Él es el honor. Pero mire lo que el Señor está dando. El Señor no está diciendo que repitan esa oración y repita, se fueron al mar. Repita, se ahogó. Repita. ¿Se acuerdan? Repite y repito, se fueron al mar. Repito, se ahogó. Entonces quedó ¿quién? Repita. Entonces repite y repita. Mis hermanos, cuando muchas veces nosotros llegamos como esposos a la casa en la noche, llegamos y claro, viene uno cansado, con ganas, y se encuentra uno con su esposa en la puerta y la esposa, hola, buenas noches, ¿cómo te fue? Buenas noches. Imagínate que llegó el recibo del agua, llegó el recibo de la luz, hay que pagar esto, hay que pagar aquello, la pensión, el mercado y no sé qué, y llamó fulana de tal y el niño se cayó y en el colegio bla, 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 bla. Y entonces usted, ¡ay! Pero déjeme llegar, ¿cierto? Y entonces venimos así de una con una retahíla de peticiones y necesidades y cosas que hay que hacer y uno, Pero si usted de pronto se tomara la molestia de recibirlo, póngale algo de comida a su esposo ahí en la mesa y dígale, mi amor, mira, te tengo aquí este arrocito, te tengo esta carne, te tengo eso, póngalo a comer y verá cómo cambia el ambiente. Y ahí si usted va y le dice, mi amor, mira, está este recibo, está esto, y uno va comiendo, bueno, mi amor, sí, no, mira, vamos a ver qué hacemos. Aquí les ha pasado un poco eso así. Es diferente, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos, nos saturamos de una cantidad de cosas de una vez y como que decimos, no, al menos déjeme llegar, páseme una agüita primero. Uno entiende las necesidades y claro, las mujeres que son administradoras del hogar, pues ellas están pendientes de esas cosas. Pero ¿cómo cambia cuando nosotros, digamos, hacemos lo primero que nos lleva a hacer lo segundo? El modelo del Padre Nuestro no es una repetición de la repetidera, es un modelo que el Señor nos está dando para poder aprender a orar. Porque Él dice ahí, cuando cierre la puerta detrás de ti, ora ¿a quién? A tu Padre. Entonces nos dirigimos a Dios en oración ¿cómo? Al Padre. Al Padre. Pero no nos dirigimos como con eso, Señor, yo necesito. Primero, dele gloria a Dios. Mire lo que dice la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque estoy reconociendo la grandeza, el poder y la gloria de un Dios santo. Entonces cuando empezamos a orar, démosle gloria a Dios, porque para eso estamos, damos gloria a Dios. Padre, tú que eres bueno, tú que eres maravilloso, tú que eres santo, poderoso, digno de gloria, grandeza, honor, majestad, poder, gloria. ¿Estamos aquí, iglesia? Y cuando nosotros empezamos a orar y damos la gloria al Señor, le decimos, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Señor, ¿sabes qué? Mi corazón está dispuesto a hacer tu voluntad.
Quiere decir que yo me conecto con Dios, me identifico, entro confiadamente a la presencia de Dios, como dice la Escritura. Entren confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios tengo toda la potestad, tengo todo el derecho legal de entrar delante de la presencia de Dios y presentarme a Él. ¿En qué? En oración. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque la oración me introduce ¿a dónde? A la presencia de Dios. Cuando usted vaya a orar, usted tiene que saber que cuando usted se dispone a orar, usted está dispuesto a entrar en la presencia de Dios y abrir su corazón y que Dios lo examine y vea todo lo que hay en él. Sus pensamientos, sus sentimientos, todo lo que hay. Yo me expongo delante de la presencia de Dios porque estoy delante de un Dios santo. Padre, tú que estás en el cielo, santo sea tu nombre. Alguno de pronto esta mañana dirá en medio de esto: pero Jorge, yo no sé cómo orar. Yo llevo poco en la iglesia. ¿A usted no le ha pasado que a veces hacemos reuniones y decimos vamos a orar? Y entonces ora Julano y se pone pálido, blanco. Me pusieron a orar y ahora como yo oro. Yo no sé orar. Pero mire lo que nos dice la Escritura, Romanos 8:26. Romanos 8:26, para que usted lo sepa. Y de la misma manera también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar. Mire cómo el Señor aprovisiona todo para sus hijos. Si nosotros llamamos y buscamos al Espíritu Santo, Él nos va a enseñar ¿a qué? A orar. Pero ¿sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? Te va a llevar a la palabra de Dios para que aprendas a orar. Eso va a ser el Espíritu Santo. Porque si usted va a empezar a hacer una repetición de la repetidera, de enviar una cantidad de cosas incoherentes, ¿cierto? A veces las personas hacen un tipo de oraciones que uno dice, oiga, no está en la Biblia eso. ¿O no le ha pasado? Que uno escucha personas que empiezan a orar por una cantidad de cosas. Señor, por favor, que me gane la lotería, que anoche la compré. Señor, que caigan esos 3 números del chance, Señor. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un desconocimiento de las cosas de Dios, caemos en ese horror porque no sabemos cómo orar como conviene. ¿Cómo conviene? Cuando yo tengo la palabra de Dios en mi corazón, sé orar como conviene. Porque conozco la voluntad de Dios a través de ¿qué? De la palabra del Señor. Dice, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Yo le voy a invitar a usted, mi hermano, que haga un recorrido por la Escritura y coja todas las oraciones que están escritas allí de los diferentes hombres de Dios. Porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo inspiró a los hombres para que la escribieran. O sea que cada oración que está allí viene inspirada ¿por quién? Por Dios. Que los hombres la hicieron en un momento de necesidad. Yo le voy a invitar a usted para que usted se tome el tiempo. Génesis, Éxodo, Levítico, Génesis, todo, léalos. Cada oración, cómo estos hombres empezaron a orar. Pero mira el modelo que tenemos nosotros, el modelo que nos dejó el Señor. Nos dirigimos a Dios primero como Padre, Padre. Y no olvide que cuando oramos, lo hacemos pidiendo en el nombre de ¿quién? De Jesús. Pero ¿y por qué lo hacemos pidiendo en el nombre de Jesús? Vaya a Marcos capítulo 16, versículo 17, por favor. Porque hay gente que le puede preguntar a usted de las otras religiones: ¿usted por qué ora en el nombre de Jesús? ¿Por qué usted sella una oración y dice que en el nombre de Jesús? Y nombra el nombre de Jesús. ¿Por qué tiene que pedir en el nombre de Jesús? Léalo, por favor. Marcos capítulo 16, 17. Y estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en nuevas lenguas. Juan capítulo 14, versículo 13. Juan capítulo 14, versículo 13. Dice la Escritura: pueden pedir, ¿qué dice ahí? Léanlo todos en voz alta, por favor. ¿En qué? En mi nombre
Lo haré, ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14. ¿Qué dice? Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Juan 16:24. Hasta ahora, pedid, pero hay que pedirlo ¿en qué? En su nombre. Ahora usted tiene la certeza de por qué pedimos en el nombre de Jesús, porque Él lo dijo. No es un capricho nuestro. El mismo Señor dijo: cuando ustedes pidan algo, pídalo ¿en qué? En mi nombre. Entonces usted tiene que tener la certeza en la oración con fe de que usted está pidiendo en el nombre del unigénito de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. ¿No se merece un aplauso, Señor, por eso? Mis hermanos, tenemos que aprender a darle gloria a Dios. Sálgase usted un poquito de esa comodidad, o yo no sé. Métase en la presencia de Dios, experimente caminar con Dios paso a paso en su vida para que empiece a conocerlo y pueda ver las cosas sobrenaturales y las cosas especiales que Dios tiene para usted. Hechos 16, capítulo 18, dice: esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven. Aquí está hablando de cuando una mujer tiene un espíritu de adivinación, que no hacía sino molestarlo cada vez que pasaba diciéndole: ahí va el ungido de Dios, y dele, hasta que cansó allá Pablo. Y dice: te ordeno, le dijo Pablo, en el nombre de ¿quién? De Jesús, que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Porque dice la palabra en Marcos capítulo 16, 17: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en nuevas lenguas. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Oración. Ahora vamos, palabra. La palabra de Dios. Mis hermanos, la Biblia está escrita por Dios. La Biblia no es un libro como lo nombran allá, que dicen: no, es que eso le metió la mano el uno, le metió la mano al otro. Eso es como un carro viejo. Eso, me ha dicho, todo el mundo le ha metido la mano. No. La Biblia está escrita ¿por quién? Por Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, 16, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es ¿cuál? Génesis, Éxodo, solo Mateo, solo Apocalipsis, como algunas doctrinas que solamente toman en cuenta unos libros de la Biblia y los otros no, simplemente porque no, que porque no ha experimentado eso de parte del reino de Dios, entonces no, porque eso no lo he vivido yo, y como no lo he vivido, entonces no tiene trascendencia, no tiene relevancia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En otras versiones dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Mis hermanos, ¿estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Es importante la palabra de Dios? ¿Es importante o no es importante? Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1, 21. ¿Fueron inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces eso no es que ellos se lo inventaron. La misma palabra del Señor, aquí nos lo está diciendo el apóstol: estos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Mis hermanos,
el Espíritu Santo te asiste en la oración y en la lectura de la palabra. Diga a la persona que tiene al lado: el Espíritu Santo te asiste en la oración y en la lectura de la palabra. Recuerde, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos llena a usted y a mí de poder para ser testigos y llevar la buena noticia de salvación, para fortalecer nuestro ser interior, como dijo el apóstol Pablo cuando dijo: cuando sean fortalecidos en el hombre interior por el poder del Espíritu Santo, para caminar en la voluntad y en el propósito de Dios. ¿Estamos acá, iglesia? Paso 2. Mis hermanos, la palabra es fuente de conocimiento. Si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que leer la palabra de Dios, tiene que meditar en la palabra de Dios, tiene que leerla. Tengo una Biblia escrita, una Biblia en físico, donde usted pueda leerla, donde usted pueda subrayar. En estos días me puse a mirar la Biblia de mi hija y eso tiene una cantidad de colores, pegatinas y cosas, y ella le pone ahí y escribe y saca la palabrita que más el Señor le habló y la escribe a un ladito, y coge una hojita, un papelito de esos que uno utiliza para notas, y lo pega encima de la hoja de la Biblia y le pone una fecha y le escribe cuando el Señor le habló. Mis hermanos, si usted quiere conocer a Dios, tiene que leer la palabra de Dios. Hace poco tenía unas discusiones con un hombre que decía: no, es que Dios esto, es que Dios lo otro. Yo le dije: pero venga, yo le hago una pregunta, ¿usted ha leído la Biblia? No, entonces estamos perdiendo el tiempo, porque usted me está hablando de algo que usted no sabe, no ha conocido, no ha leído. Si usted leyera la Biblia podríamos compartir muchas cosas, pero usted no la ha leído. Es infructuoso que nos pongamos a discutir. Usted necesita leer la palabra de Dios. Usted ha escuchado cuando dicen: si usted quiere conocer la verdad, vaya a la fuente, ¿cierto? Cuando usted escucha un chisme por allá en el barrio, no sé qué hacía cuando, y es que ella dijo no sé qué, y entonces esa persona, usted dice: no, espéreme, yo voy y le pregunto allá, venga, ¿qué fue lo que pasó? Si usted quiere conocer a Dios, tiene que ir a la fuente, directamente allá, y preguntarle a Dios, preguntarle al Señor. La palabra, mis hermanos, es como una semilla. Dice allí en Lucas 8:11, la parábola es esta semilla. Cuando el Señor da la parábola acerca del sembrador, ¿se acuerda? Que una semilla cayó en espinos, que otra semilla cayó en pedregales. Los discípulos no la entendieron, pero Él después se las explica a ellos. Y aquí es cuando se las explica y le dice: la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. ¿A qué se refiere la semilla? La palabra de Dios. Mis hermanos, Dios pone semillas de valor, de confianza, de autoestima, de sabiduría, de inteligencia, de convicción. Cuando hablamos de convicción, hablamos de la seguridad que tiene una persona de la verdad. La palabra te revela los dones que Él tiene para ti, te da la fuerza, la paz, la protección y la seguridad que necesitas. Cuando usted va a la palabra de Dios, cuando usted está allí leyéndola, si usted siente angustia, usted va a encontrar en su corazón que el Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que el mundo da. Señor, yo tomo esa semilla en mi corazón para que ella empiece a crecer, y tu paz, como te dice tu palabra, Señor, que lo creo, lo recibo, Señor, venga a llenar mi corazón. Señor, estoy angustiado, y usted se va a la Biblia y dice: por nada estéis angustiados, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones con toda oración y ruego. Señor, ahora sé que estoy angustiado, que no puedo estar alimentando esta angustia, tengo que orar, porque tu palabra me dice que sean conocidas esas peticiones con toda oración y ruego. Señor, en el nombre de Jesús, Padre celestial, mi amado Dios, Padre mío, grande, poderoso, maravilloso, hermoso, me acerco a ti, Señor, reconociendo tu poder, tu grandeza, que tú tienes el poder para quitar, sanar, hacer en mí como tú quieres, y pongo delante de ti todas mis necesidades. ¿Estamos aquí, iglesia? La palabra es una lámpara, dice la escritura, Salmo 119, 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. En medio de estas tinieblas, de todas estas filosofías, de todos estos razonamientos, me dice que están cuestionando hasta la teoría de la gravedad.
Vi una muchacha, no sé si es una físico, que dijo: no, es que para mí la teoría de la gravedad es totalmente distinta a lo que habían dicho, porque la teoría de la gravedad tiene que ver con una desviación del espacio donde está depositado allí cada objeto, y entonces genera una ondulación. Miren lo que nos está pasando hoy. La palabra de Dios alumbra en medio de las tinieblas, porque ella tiene la verdad, y usted no se debe dejar engañar. La palabra de Dios es fuente y provisión de fe. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. La palabra es fuente y provisión de ¿qué? De fe. Cuando hablamos de conocer a Dios y de conocer los preceptos de Dios, usted tiene que acercarse a la palabra y leerla. Si usted no lee la palabra, va a terminar haciendo una cantidad de bestialidades que después dice: oiga, yo no sabía eso. Yo conocí a una persona que, siendo cristiana, un día dijo: no, anoche hice un chance, casi me lo gano. Porque hay un total desconocimiento de que nuestra provisión, de nuestro sustento, viene del Dios y Padre de los cielos, que es dueño del oro y la plata. Así lo dice la Escritura. No tenemos que andar metidos en cosas que no son de Dios. No le podemos dar pie a nuestros hijos a enseñarles cosas que los pueden desviar o ir una puerta al mundo para que se pierdan. Mire, el que usted un día dé un consejo y le diga: mira, hijo, no te dejo ir esta noche y no sales con ese muchacho, puede cambiar el destino de la vida de su hijo. Tengamos cuidado, como lo predicamos hace un tiempo. La palabra de Dios es espada. Efesios 6:17. Póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra. ¿Cuál es la espada? Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo, penetra hasta partir la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Póngase de pie, por favor. Si alguien me pudiera acompañar en el piano, los de la alabanza, le agradecería. Si hay alguno, no hay nadie. Juan, ¿podemos colocar un fondo, por favor, si me colaboras? Es espada. Mis hermanos, cuando usted esté batallando y tenga una situación crítica, tensionante en su trabajo, con su familia, con un hijo, y usted sepa que eso tiene que ver con una acechanza del enemigo, con una situación, usted coja la espada, coja las promesas de Dios y pelee, declarando bendición, declarando libertad, declarando que se rompe toda cadena y toda opresión en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y tome las promesas de Dios y declárelas. Ningún arma forjada contra mí prosperará, y hoy condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio. Señor, tú eres escudo alrededor de mí, mi roca y quien levanta mi cabeza. Aunque vengan mis enemigos por un camino, por 7 hoy salen huyendo delante de mí. Estamos aquí, iglesia. Estamos aquí. La palabra de Dios es espada. Demostramos el amor al Señor y de que somos sus discípulos cuando permanecemos en la palabra de Dios, mis hermanos. Jesús respondió y les dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Si una persona dice amar a Dios, pero no guarda la palabra de Dios, no es relevante para él, no ama a Dios. Jorge, ¿cómo así? Aquí lo dijo el Señor: el que verdaderamente me ama es el que guarda mi palabra y la pone por obra. Ese es el que dice amarme. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Juan capítulo 8 versículo 31. Entonces Jesús decía a sus discípulos, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Entonces yo no soy un discípulo si yo no permanezco en la palabra. Yo no puedo ir a un bar a tomarme una cerveza, a tomarme un trago, a decir vulgaridades y decir: muchachos, quiero una buena noticia, soy un discípulo de Jesús.
Y sírvame la otra. Porque tengo un total desconocimiento de mi identidad como hijo de Dios, porque no conozco la palabra y porque no me relaciono y no tengo comunión ¿con quién? Con Dios. Y el paso número 3, ¿cuántos nos faltan? 72, dice aquí. El último paso se llama agradecimiento. ¿Cómo se llama? Agradecimiento. Tercer paso. Primera de Timoteo, capítulo 5:15. Dice acá: mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Mis hermanos, Dios nos llamó a pagar bien por mal. No es que yo tengo una persona que es que usted no sabe. Sí, Dios nos llamó a pagar bien por mal. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Eso no quiere decir que cuando usted se reúna en oración y ve a alguien que se llama César, usted le diga: César, váyase, porque es que la Biblia dice que hay que orar sin cesar. Entonces váyase de aquí, usted no puede estar. Es orar permanentemente, todo el tiempo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Dice aquí: absténgase de cualquier forma, de cualquier cosa que tome la forma de mal. Por muy bonito que se vea, absténgase de toda forma de mal, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, el Señor está preparando su iglesia para su venida. Estamos aquí. Está preparando, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensiblemente. La palabra del Señor dice, Efesios 5:17: así pues no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad de Dios. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay discusión, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando en vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Tercer paso: agradecimiento. Agradecimiento. Mis hermanos, ya no hay más pasos. Los siguientes pasos, cada uno debe descubrirlos a nivel personal, en su caminar y en su relación día a día con el Señor. Usted tiene que descubrir esos pasos con el Señor, hacia dónde el Señor lo va a llevar. Y ese caminar te puede llevar a algunos a salir incluso a otras latitudes del mundo, si el Señor quiere eso para tu vida, para que tú vayas y hagas y cumplas su propósito. Esos pasos guiados por el Espíritu Santo te van a llevar a pensar en grande. Esos pasos que estás tomando hoy, decidiendo seguir a los pasos del Señor, te van a llevar muy lejos, porque los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos que tú tienes ahora acerca de ti. Son mucho más altos. La Biblia dice que los caminos que nosotros estamos caminando para Él no son nada. Los caminos de Él son mucho más altos. Isaías 55:9 dice: pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus pensamientos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Yo quiero que usted piense hoy que Dios tiene pensamientos grandes para usted. ¿Sabe qué hace la palabra de Dios? Cuando nos da identidad, nos quita la baja autoestima, rompe la baja autoestima. Porque cuando yo sé que tengo una identidad de hijo de Dios, no me importa lo que los demás piensen de mí. No me interesa, porque tengo un Padre que me ama, que es capaz de mover todas las circunstancias a mi favor, que me dijo: ¿sabes qué? Yo te voy a bendecir.
porque los pensamientos que tengo acerca de ti son pensamientos de bien. Te voy a bendecir. Y en eso es que usted tiene que pensar. Los pensamientos de Dios es lo que Dios piensa de mí. Dios piensa que yo soy su hijo. Dios quiere bendecirme. Dios quiere llevarme más lejos de donde yo estoy pensando, porque sus caminos son más altos que mis caminos, y mis pensamientos acerca de mí, de Él hacia mí, son más altos que mis pensamientos. Dice aquí: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, dice el Señor. La envío y siempre produce fruto. Escúcheme, el Señor dice: toda palabra que yo envío siempre, 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 siempre produce fruto. Logrará todo. Logrará todo lo que yo quiero, y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Mis hermanos, esta mañana el Señor Jesús nos llama a seguir sus pasos, sus pisadas, en pos del supremo llamamiento. El apóstol Pablo lo dijo allí en una carta a los Filipenses: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás. Y yo le invito para que usted hoy olvide todo lo que quedó atrás. Déjelo atrás y extiéndase hacia lo que Dios está mostrando hacia adelante. Prosigo hacia la meta para obtener del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, en el libro de Primera de Samuel, versículo 16, está la historia del rey David. Habíamos hablado de Ruth, de Boz, de su hijo, y que David era el nieto de Obed. ¿Se acuerda? En Primera y Segunda Samuel está la historia de David, nieto de Obed, hijo de Ruth. Y dice que él enfrentó un gigante llamado como Goliat, siendo un niño, e hizo una declaración contundente cuando estaba frente de ese gigante, así como su abuela Ruth hizo una declaración. ¿Recuerdan? Él le dijo, David allí le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. Como quien dice David: el Dios de mi abuela es mi Dios, y el Dios de la Biblia, que creó los cielos y la tierra, es nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias esta mañana, Señor. Hoy te ruego, mi amado Dios, que seas tú haciendo que esta palabra la podamos poner por obra, y que tomemos la decisión de seguir tus pasos. Si nos desviamos, Señor, regrésanos a ti. Que nuestra mirada, como dices tú en cada caminar, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que si nuestro pensamiento, nuestra mente se desvió en un momento del camino, pusimos los ojos en los hombres, pusimos los ojos en las circunstancias, pusimos los ojos en alguna situación emocional que nos hizo, Señor, desfallecer, que nos hizo, Señor, desilusionarnos. Señor, que podamos entender que en todo tiempo de nuestra vida en Cristo, los ojos, el destino, el horizonte, la luz al final del camino se llama Jesucristo. Guíanos, Espíritu Santo, para que podamos hoy volvernos otra vez, una vez más, regresar a ti, y que nuestros pasos sean guiados por tu palabra, sean guiados por tu voz, que podamos cumplir el propósito y proseguir al supremo llamamiento. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, honor y poder, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les pido a las personas que están conectadas, Dios les bendiga. Un abrazo.
Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Proverbios 3:27. Si deseas apoyar a una familia de la iglesia en necesidad, escríbenos al 350-249-1814 o al 315-363-2440. Una familia de la iglesia te lo agradecerá. Lo sabrán por nuestro amor. Lo sabrán por nuestro amor. Lo sabrán por nuestro amor. El camino Él dice ser. Sabrán somos de Él. Lo sabrán